Sí, Ya sí, la saludos, inicié. Río. Buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más y por hacer posible este proyecto llamado Política en 18, el programa donde se conversa de forma amena y sencilla de política nacional e internacional. Porque sin ustedes, el público que semana a semana nos ve y comparte nuestros contenidos, esto no sería posible. Por lo que nuevamente, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy, y estando en las últimas semanas de este tormentoso 2020, haremos un reencuentro de las noticias que a cada participante le hayan interesado más de México a lo largo del año. En esta ocasión tenemos al politólogo Carlos González, venezolano de nacimiento, pero residente en México desde hace ya un buen tiempo. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Daniel, gracias a Braulio, gracias a ustedes por invitarme. De verdad estoy complacido. Bien, yo quisiera iniciar con la noticia que a mí más me llamó la atención, debido a que siento que se aleja un poquito de lo que, bueno, de las noticias que ustedes van a tratar, que van a ser más relacionadas con lo que es el coronavirus. Entonces, para no dar como que un salto abrupto entre comentar estas noticias y regresar a la mía, pues quisiera iniciar con esta noticia. Esta noticia es acerca de el tiroteo que hubo en el colegio Cervantes, en Torreón, en el estado de Coahuila. Entonces, para ello voy a dar un poco de contexto. Entonces, esto ocurrió en los primeros días de enero, cuando un joven de sexto grado de primaria atentó contra su vida y contra la de compañeros y una profesora, además de herir a otros más. La noticia se esparció, y vaya, justificadamente, por todo el país. Las investigaciones no se hicieron esperar y así como todos los caminos conducen a Roma, las indagaciones dieron con la familia del niño. Después, por medio de la intercepción de comunicaciones, se supo que el abuelo del menor sabía que poseía el arma, y el arma era suya, del abuelo. Y vaya, no hizo nada al respecto por quitársela o por impedir que el joven la manipulara, incurriendo no solamente en negligencia, sino también en omisión de lo que serían sus futuros actos. La unidad de inteligencia financiera indagó en las cuentas de la familia y descubrió grandes cantidades y movimientos de dinero que no eran coherentes con la información de los familiares, por lo que en los medios se dijo que el niño ya estaba inmerso en un ambiente de violencia y en un ambiente ilícito. Cabe mencionar que el padre del mismo llegó a estar en prisión y el día del atentado se encontraba ausente. Entonces, vaya, con ese contexto quisiera platicar un poco de esta noticia que a mí me impactó bastante. Esta noticia, como ya lo comenté, es de los primeros días de enero y la escogí en parte porque quería hacer como ese contraste en lo que fue ya todo el caos de a partir de marzo,
con lo que empezaban a ser los primeros meses del 2020 en cuestiones de algo tan delicado, ¿no? Como este asunto. Entonces, vaya, yo quisiera comenzar relacionándolo con lo que es los recientes actos de violencia que hubo apenas en México con lo que fue un niño que precisamente también asesinó a su familia. Y vaya, ¿por qué hago esta relación? Porque se me hace como que muy grave esta descomposición del tejido social, estos niveles de violencia, esta gravedad, ¿no? De que los niños están cometiendo este tipo de actos y actos que a lo mejor y nada más antes se veían en lo que era Estados Unidos, porque era ya bien sabido que inclusive antes de la década de los 2000, en Estados Unidos los atentados en las escuelas, en las secundarias, en las primarias y demás, eran muy comunes. Niños armados, niños disparando, y apenas justamente hace 3 años, perdón, en Monterrey se vivió lo que fue el primer tiroteo en una escuela en México. Entonces, poco a poco empezamos a traer lo que es esa violencia de otras partes, poco a poco empezamos a traer esas malas conductas y demás. Y vaya, con eso quisiera empezar. No sé quién quisiera comentar un poco acerca de esta noticia. Oye, si me permites, de verdad que tú tocaste un punto muy clave, ya que existe una descomposición del tejido social, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica como tal, pero también es falta de educación y de valores familiares y principios familiares. Cabe destacar, tú mismo lo mencionaste hace rato, que el abuelo tampoco no escondió esa arma de fuego y permitió que estuviera al alcance de las manos de los niños. Y eso es algo que no solamente se ve aquí en México, sino también se ve en todas partes de Latinoamérica, donde muchos niños entran con un arma de fuego, incluyendo también en Venezuela, han entrado con armas de fuego y hasta hay venta ilícita de drogas y cualquier tipo de gran cantidad de cosas dentro de los colegios, universidades o liceos. Entonces es algo como que también algo muy cultural, pero también cabe destacar de que aquí en México la violencia también está muy arraigada y lo vemos sencillamente en la prensa. La prensa escrita, como uno camina en la calle y ves un kiosco en el cual tienes mucha publicidad y ves violencia, ves muchas personas fallecidas, hay mucha violencia explícita y eso también genera violencia. O sea, no hay un ente que regule a la prensa para que no brinde esas imágenes en las calles como tal. Igualmente, cuando están dando cualquier medio de comunicación, sea audiovisual, uno se percata de que en la nota roja hay muchos videos de violencia y si no hay un control de los padres con los niños, vamos a estar claros que ellos se van introduciendo dentro de la violencia y bueno, terminan haciendo ese tipo de actos como pasó en Coahuila. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Sobre la prensa en específico, creo que hay falta de ética en cuanto a los contenidos que se deben mostrar al público en general, ¿no? Ya pasó en el caso de esta chica en el Estado de México, que mostraron una imagen de ella en una posición muy complicada, ¿no? Por no ser explícitamente específico. Eh, Esto es algo que pasa recurrentemente en México y que el gobierno aprovechó ya en su ocasión, ¿no? Recuerdo en el sexenio pasado que había una especie de dictamen, una especie de política desde Los Pinos que buscaba eliminar la nota roja, ¿no? Con fines meramente electorales, políticos, para hacer una percepción de que ya no había violencia. Entonces, es un tema complejo, Sí. pero es claro que hay que regular los contenidos violentos que pueden ver los jóvenes. Yo creo que en gran medida ha sido parte de lo que se ha vivido con las políticas económicas que han fallado en estos gobiernos. En México, por ejemplo, un país que estaba acostumbrado a un núcleo familiar fuerte, ¿no? Poco a poco los padres tuvieron que salir a trabajar, las madres, muchas veces dejándolo a los niños con los abuelos o inclusive solos. La aparición de Internet como algo más común en México, con su nula censura en su momento, ha sido todo un cóctel de factores que han llevado
a situaciones como la de Monterrey o como la primera que mencionabas, ¿no? Yo creo que debemos ser bastante inteligentes en cuanto a las políticas que se van a plantear para resolver estos problemas, para no terminar con situaciones como las de Columbine en Estados Unidos o diferentes tiroteos que allá son recurrentes en el seno estudiantil y en otros lugares. Yo retomo mucho lo que mencionan ustedes, porque existe una relación desafortunadamente con la trágica noticia de Coahuila, con esta desafortunada situación del niño, porque en investigaciones más a fondo señalan que el niño llevaba o portaba una camisa de un juego muy famoso que se llamaba Natural Selection. Y entonces hacen una relación porque, como mencionaban, también hubo esta situación en Columbine que el mismo asesino portaba la misma playera. Entonces hacen una indagación y también hay una perspectiva extra que sale a fondo o a realce porque es de un videojuego. Entonces sí me gustaría también abordarlo porque yo no estoy en contra de los videojuegos, pero sí estoy en contra al menos de la violencia tan marcada y tan poco censurada, porque se le permite a cualquier persona poder acceder a ella. Y pasamos a una perspectiva en la que resulta tan normal y hasta eso es divertida la violencia. Y yo creo que sí es necesario poder enfocarlo más a las personas que nos están viendo, si es que tienen hijos. Ya se acerca Navidad y bueno, hay algunos regalos que se hacen. Entonces también considerar, pues, si los videojuegos, y específico lo remarco, si los videojuegos violentos con gráficas sexualmente explícitas son necesarios para nosotros. Y por otro lado, como lo mencionaba mi amigo Carlos, sí existe una relación muy marcada entre lo que vemos en los medios, lo que nos bombardea, y el desafortunado amarillismo y el morbo que vende. Entonces, hay una relación muy marcada y la voy a señalar respecto a los feminicidios, porque como ustedes pueden ver en los kioscos donde venden noticias, tienen ahí un stand de revistas estas amarillistas que ponen una fotografía de un accidente o de un asalto violento y al lado ponen una fotografía de una mujer sexualizada. Entonces, hay un estudio que nos refleja que cuando uno en estas imágenes ve una relación que no está tan marcada, digamos, directamente, pero que en el subconsciente sí se refleja, es una desafortunada consecuencia que termina en feminicidios, porque tú como persona pues vas siendo tan normal, vas reflejando tan casual, ver en cualquier lado, en cualquier kiosco, violencia y aparte mujeres sexualizadas, que inconscientemente y desafortunadamente pues pasan estas noticias tan desagradables y desafortunadas más que desagradables de los feminicidios. Entonces, ser muy objetivo de lo que estamos viendo, ser muy racional también y para los niños, para los jóvenes, que nuestros papás o que las personas mayores también identifican estas relaciones. Eso es lo que me gustaría señalar. Yo creo que es un tema sumamente complejo esta parte de qué tanta influencia puede tener un videojuego o una serie o demás en lo que son las personas. Me parece que es un tema a debate y un tema que se debate constantemente. Y vaya, para no entrar aquí en debate, yo nada más quisiera como comentar, y al menos desde mi postura personal, y yo creo que también ustedes lo consideran así, que vaya, que no es todos esos contenidos, ¿no? Que no van a ser todos los contenidos, porque igual, también a lo mejor y algunos de nosotros crecimos como con esos contenidos y no necesariamente estamos como que reflejando, no tenemos esas actitudes. Entonces, repito, es un tema muy, muy extenso y que se debate muchísimo. Y solamente quisiera hacer como que hacer como que un énfasis en que esta noticia la escogí debido a que se hace o quise hacer como un contraste respecto a dónde empezamos y a dónde acabamos. Dónde empezamos con el asunto de un menor que adquiere armas porque su abuelo se la proporciona, ¿no? Su abuelo cómo se la proporciona, su abuelo de dónde la tenía, y no solamente fue un arma, fueron 2 armas. Entonces, empezamos con un problema que es vigente, que todavía continúa y que yo creo que va a continuar y ya lleva un montón de años ocurriendo, que es el tráfico de armas de Estados Unidos.
Entonces, empezamos con eso, seguimos con eso, nada cambia en ese sentido. Y bajo esa misma línea, empezamos con el caso de violencia por parte de un joven y terminamos, como lo comentaba también, con un niño que asesina a sus primos, me parece, en una noticia reciente que tiene que ser algunas cuantas semanas, que también se divulgó mucho esta noticia de este lamentable caso con este infante. Entonces empezamos con eso, terminamos con eso, o sea, realmente en el 2020 no ha cambiado mucho en ese aspecto y es bastante triste, ¿no? Pero también podríamos decir que se empiezan a gestar como los primeros frutos o como las primeras bases para entonces sí tener un cambio, porque lo que permitió esta pandemia fue la oportunidad de que empezara como que a relucir más o a resaltar más la parte de atención psicológica. Empezaron a tener muchas como que mucho foco lo que era la parte de líneas de atención, líneas de apoyo y demás. Entonces, en ese sentido me parece que la pandemia brindó esta oportunidad para darle como que ese lugar a los psicólogos, como que demostrar, ¿no? Que la ayuda psicológica es algo necesario, que la atención psicológica es algo necesaria y que no solamente se debe de buscar como en casos críticos, sino que cuando la necesitemos, pues la busquemos. Entonces, nada más quería hacer ese énfasis y pues ese comentario. No, vale, muy bien. Con lo que estaba retomando lo que decía Braulio, lo que dice Daniel y la otra panelista, de verdad que es algo como que es una falta de principios y valores familiares. Lo que estamos viendo nosotros aquí es algo sociológico y que tiene mucha preponderancia la parte psicológica, y tú muy bien lo estás tocando. Sí, bueno, sería bueno como que generar una serie de políticas por parte del Estado para que pueda intervenir en ese tipo de aspectos en la generación de violencia. Pero yo crecí jugando juegos también así violentos, viendo que si Dragon Ball, ese tipo de cosas, y son comiquitas o caricaturas o juegos muy violentos, pero la parte familiar siempre influye mucho más. Si tú tienes unos padres que te guían, que te influyen y te enseñan unos valores, te dan una buena educación, aparte de eso, se refuerza eso dentro del colegio, el liceo y la universidad, uno no crece generando violencia, uno no crece tratando de evitar la violencia porque sabe el daño que pueda causar. Entonces, por ejemplo, había un caso en Sudáfrica, en el año 2019, de una serie de asesinatos que cometió una persona y tenía una playera de Slipknot, una banda de metal muy conocida a nivel internacional, estadounidense de Iowa, muy buena, pero no es que la banda influyó directamente en esa persona también tuvo que haber vivido una serie de violencias desde niño y por eso fue que lo terminó expresando como lo expresó y cometió una serie de asesinatos en Sudáfrica. Eso también ocurrió en Europa, no recuerdo exactamente el país donde sucedió eso, pero aquí en México, bueno, un niño con una playera de un videojuego, pudo haber sido Call of Duty, San Andreas, lo que sea, cometió esa serie de actos delictivos, pero el abuelo, que era el principal en la imagen que él tenía, no le enseñó a él. Yo manipulé armas personalmente lo puedo decir, a los 13 años, y mi abuelo me enseñó que esto solamente sirve para la autodefensa, no es para tú generar violencia. Y esa es la parte fundamental que tenemos que comprender nosotros. Los padres es la base fundamental del crecimiento de un niño o de una niña y que tenemos que inyectar ahí valores para que eso no vuelva a suceder. No solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica, porque Latinoamérica está muy vulnerable a lo que pueda pasar en cualquier aspecto social o político. Yo me gustaría retomar un poco el tema que mencionaba Daniel sobre la salud mental. Yo creo que México es un país, y en eso la mayoría de países latinoamericanos van más o menos igual, que le da muy mala cara a lo que es tratar la salud mental, ¿no? La idea de tomar terapia psicológica se considera una muestra de debilidad o de, digamos que, entregarse a lo que llaman locura, ¿no? Por otro lado, recuerdo mucho que en un libro que se llama Los Anormales, Foucault menciona que hay una tendencia a patologizar
los comportamientos socialmente cuestionables para ignorar más bien la responsabilidad social del Estado y obviamente del núcleo familiar en la crianza de estas personas. Porque no solo son las bandas, los videojuegos o demás cosas, ¿no? Recordaba el caso del atentado en Noruega en 2011, ¿no? Cuando Anders Breivik hizo esa matanza en una fiesta del Partido Laborista noruego, en donde él menciona en su diría yo, manifiesto de intenciones, que lo hizo para salvar a Europa y comienza a hablar de teorías de la conspiración, ¿no? Que el marxismo cultural y cosas similares de la propaganda de la ultraderecha en el mundo. Sin embargo, no creo que la solución esté en censurar esto. Yo creo que la solución más bien sería implementar políticas públicas que favorezcan a la familia en este sentido. ¿Y qué realmente favorece a la familia? Realmente no es lo que la mayoría cree, ¿no? Mucha gente cree que el autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, que el enseñar, digamos, que hay más diversidad para respetar, es lo que va a afectar a la familia, pero no. Lo que más afecta a la familia son las políticas económicas fallidas que provocan que la familia se separe, que la gente tenga que salir a trabajar todos, que nadie tenga tiempo libre para dedicarle a su familia, que estos núcleos familiares se vayan destrozando para que al final pasen cosas como, por ejemplo, lo que comentábamos de Columbine, ¿no? Era claramente jóvenes faltos de atención, faltos de una base moral y de una dirección hacia dónde canalizar esta situación tan compleja que es crecer en la adolescencia, donde estás expuesta o expuesto constantemente a burlas y demás cosas, ¿no? Yo creo que va por ahí. Si se quiere potenciar a la familia, se necesitan políticas públicas que ayuden a que la gente tenga tiempo libre para poder, digamos, ayudar a que la familia. Adelante, Braulio, que se le trabó el audio a esta Saxton. ¿Verdad? Sí. Entonces, nada, igual con el objetivo de terminar como esta primera parte de tu primera noticia, señalarlo muy claro, normalicemos el cuidado de la salud mental, ahorita más que estamos conviviendo más tiempo con nosotros, que se nos obligó por esta pandemia y que, bueno, al menos desde mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que habíamos tenido tanto tiempo para buscar, pues, alimento, trabajo, estudio, que nunca nos permitimos conocernos a nosotros mismos. Y ahorita cuando ya tenemos tanto tiempo para hacerlo, pues hasta nos asombramos, ¿no? De conocer, pues, nuestros bienes y nuestros males. Inclusive podremos llegar a no conocernos, ¿no? Entonces, sí, terminando esta primera parte, lo señalo a todos los que nos están viendo, normalicemos esta parte del cuidado de la salud mental, que la verdad es lo más natural, lo más normal posible. Hay oportunidad de buscar la asesoría o personas que tengan nociones de psicología o ya tengan estudios más amplios. Claramente, como siempre, vamos a contar con amistades que nos van a brindar, bueno, buenos o malos consejos, pero sí me gustaría señalar que busquemos la atención especializada necesaria y que no siempre es necesario pagarla, dependiendo de las instituciones en las que tenemos. Por ejemplo, ustedes, compañeros, en las escuelas nos brindan este acceso. Y de esta forma me gustaría señalar, bueno, cerrar la primera parte de tu noticia, Daniel. Braulio, antes de cerrar la noticia, a mí me gustaría todavía comentar otros dos puntos. Ok. Sí, el primero es esta parte de que, vaya, con el paso de los años, como que la frontera se sigue adoptando cada vez más y más costumbres, cosas y parte de la cultura gringa. Y pues esto es algo que no ha cambiado y parece que no va a cambiar. Entonces es algo que a mí también la verdad me preocupa bastante porque corremos ese peligro, ¿no? De que cada vez más en la frontera empiecen como que a adoptar esta cultura, estas cuestiones estadounidenses y empiezan y empiecen a perder como que sus raíces mexicanas, como que esta cultura, estos valores y demás. Eso por un lado. Y por el otro, que una vez que después de que se dio este atentado en Coahuila,
se intentó implementar de manera obligatoria lo que eran las estrategias de mochila segura. Y desde mi punto de vista, estrategias como la de mochila segura y las estrategias que desde la escuela intentan dar como que a tratamiento o acercamiento psicológico, son fallidas, son estrategias fallidas y en muchas ocasiones mediocres. En el caso del tratamiento o el acercamiento psicológico, porque, vaya, todavía como que lo abordan o como que las personas, y a mí me tocó cuando yo iba en secundaria, las personas como de esta parte se me fue el nombre del departamento, pero vaya, también se encargaban como que de dar esta orientación psicológica y demás, o de intentar ayudar, de intentar darla, como que todavía se acercan con tabús, como que no te brindan esa confianza. Entonces, en ese sentido, esas estrategias siguen fallando, se necesitan nuevamente reorganizar. En cuanto a lo de mochila segura, no muchas personas están de acuerdo, va a haber cosas que no necesariamente se tienen que ver, muchos jóvenes también van a sentir invadida su privacidad. Entonces, nada más eran esos dos comentarios para cerrar ya mi noticia y pasar a las que ustedes hayan traído. No sé si quisieran comentar algo más. Sí, yo sí quisiera agregar algo muy importante. Uno es la otra participante que estuvo comentando sobre el trabajo. De verdad, yo me he percatado aquí en México que el mexicano es muy trabajador, no lo voy a negar, tiene muy bonitos valores, pero hay que estar muy claro de que el mexicano explota al mexicano. Aquí de verdad, o sea, yo no comprendo cómo pueden explotar a una persona durante 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo para que ganen un sueldo mínimo. De verdad estoy muy en contra de eso porque primero no permites que la persona te pueda rendir lo que te pueda rendirlo durante 6 horas. 6 horas de trabajo es más que suficiente para que la persona te pueda hacer todo lo que te debe hacer durante un día. Y por eso es que las jornadas de trabajo en Europa, en algunos lugares como Alemania, son de 6 horas. ¿Por qué? Porque ellos también comprenden de que si el trabajador o el obrero tiene una buena salud mental y psicológica y física, te va a rendir mucho más para que puedas ejecutar todo lo que te debas ejecutar durante un día de trabajo. Aquí me he percatado de que hay personas que trabajan 12 horas, 14 horas por un sueldo mínimo o por un poco más de sueldo mínimo, pero me parece que debería reformarse, debería haber una reforma laboral para que verdaderamente se sienta remunerado el trabajador y que esos padres de familia, esos abuelos de familia, los tíos que muchas veces crían a sus propios sobrinos, puedan tener tiempo para compartir con ellos y llevarles esa educación que realmente necesitan. Y por otro lado, ustedes como mexicanos, tienen una cultura muy rica y muy bonita. O sea, yo me he percatado que ustedes tienen grupos milenarios, los aztecas, mayas, aztecas, mayas, toltecas. Son culturas que verdaderamente fueron creciendo aquí en mi territorio mexicano, bueno, desde la parte de Centroamérica hasta México, y que se propagó hasta en la zona sur de Estados Unidos, que pertenecía a México, y que verdaderamente contribuye muchísimo a la cultura. Y a mí me gusta cuando escucho a los niños que están también en situación de pobreza, que no es lo que no me gusta, pero bueno, escucho cuando hablan en la lengua náhuatl. Allá en Venezuela existe lo que se llama los Yanomami, lo que están en la Sierra de Perijá, los Guajiros, y no es tan arraigado esa parte que uno consigue a una persona hablando en Yanomami o en lenguas ancestrales venezolanas, sino que todos hablan castellano. En cambio aquí ustedes tienen que prevalecer su cultura, lo que es las posadas, por ejemplo, que es lo que hacen en diciembre, el Día de Muertos, que me parece muy bonito todo eso que ustedes están exportando, porque no solamente lo hacen aquí, sino que también exporta eso y también se replica en muchos países, no solamente latinoamericanos, sino en gran parte del mundo. Entonces, hay muchas cosas buenas que se pueden resaltar aquí en México, que hay que remarcarlas para afianzar la cultura. Y bueno, no es cuestión de limitar los medios de comunicación y de prohibir, porque lo que es prohibido el ser humano tiende a quererlo mucho más, pero sí es cuestión de generar políticas adecuadas para que la violencia se vaya disminuyendo poco a poco, con un gobierno que le dé de cara a la violencia, tanto en lo federal, en lo estatal y en lo local. Sí, suscribo. Ciertamente no prohibir, pero quizá llegar a regularlo, ¿no? Más tajantemente para permitirnos pues, un mejor funcionamiento.
Eso sin duda. Sax, ¿quieres comentar algo más respecto a esta nota para ya entonces pasar a lo que fue el acontecimiento no solamente en México, sino en todo el mundo? El gran No, pues acontecimiento. tengo que decir que estoy de acuerdo. Va más sobre eso, sobre una coordinación realmente en los poderes, en lo federal, lo local y lo estatal. Y eso, ¿no? Una mayor intención de mantener a raya cierto tipo de situaciones que claramente no se ha hecho. Adelante, Braulio, entonces, para ya comenzar con esta segunda parte. Fantástico, gracias. Entonces, por lo que entiendo, nosotros, los restantes, vamos a hablar sobre una problemática muy fuerte, el contexto actual y pues bueno, la realidad de todo el mundo, o al menos la mayoría de ellos. Entonces, me gustaría iniciar, bueno, si no entendieron, lo señalo directamente, el problema de la COVID, SARS-CoV-2 y la pandemia, ¿no? Y más aquí en México. Y un tema que se me hizo muy interesante y enfocado a la noticia de este año, salió primeros indicios en octubre, aproximadamente como por el 17 o 20, es sobre cómo esta pandemia duplicó el desempleo, duplicó el desempleo, pero sobre todo expulsó a las mujeres del mercado laboral. Y eso me gustaría señalarlo porque yo creo que hay una parte que no tenemos muy clara o no somos muy conscientes de ellos, y es como muchas de las mujeres que desafortunadamente se ven abocadas a esta cuestión de desempleo es sencillamente porque en casa deben cuidar a sus hijos o a familiares porque por alguna razón social que desconozco les asignamos ese puesto y ese trabajo que no es remunerado porque no es pagado. Entonces, al menos la ONU nos menciona que en México solamente el 43% de las mujeres están participando en el mercado laboral, en una comparación con el 78% de los hombres, ¿no? Y aparte de eso, desafortunadamente, hay una brecha salarial. Entonces, esta brecha salarial tiene oscilaciones de entre el 15 y 20%. Y es trágico porque las mujeres están desarrollando trabajos de 3 jornadas laborales más amplias a comparación de los hombres y están recibiendo mucho menos dinero. Entonces, es algo que se debe mencionar y es algo que, como lo mencionaba al principio, con esta cuestión de la pandemia, pues resulta exponencial. Ahora bien, al principio mencionaba de cómo nosotros asignamos o socialmente asignamos a las mujeres con ese trabajo doméstico, ¿no? Y esto me lleva a otro tema muy relacionado con la pandemia que se llama el tema de cuidados. Como muchos de ustedes saben, espero que no, a lo mejor algunos de ustedes en casa tuvieron algún contagio o algún familiar que estuvo desafortunadamente con esta enfermedad o algún conocido y una persona tuvo que andar cuidándola. Ciertamente esa persona o es la señora de la casa, la mujer que se encarga de los cuidados, de hacer la comida, de la limpieza y todo esto, pero nosotros nunca hemos visto la óptica de que cuando un trabajo de cuidado no es pagado, termina siendo explotado, porque todo trabajo que no es remunerado, pues es explotación, como lo mencionaba Carlos hace unos minutos. Entonces es importante identificar que el tema laboral con las mujeres, pues tiene desafortunadamente de crecimiento para este año, y que el segundo, que es necesario que entendamos que el cuidado debe ser remunerado, que más allá de que seas familiar o de que tengas mucho amor por algún familiar cercano y que por eso tengas que cuidarlo, se me hace desafortunado que nosotros, usualmente varones, prescindamos de los cuidados de la mamá simplemente por la relación social de estos pilares sociales de reproducción, donde la mamá siempre es la que tiene que estar haciendo la comida, limpiando, bueno, cosas que ya señalé. Entonces, es lo que pongo, es la noticia que traigo, y me gustaría que ustedes también comentaran cuál es su postura, si piensan que este trabajo social debería ser remunerado o no, y que este trabajo que nosotros asignamos a las mujeres casi siempre es el que por derecho o por autonomía deberían tener. Me gustaría escucharlos. Yo creo que esta parte de los cuidadores no solamente abarca, quiero creer que también lo contemplas cuando enuncias o cuando introduces a la conversación esta parte de los cuidadores, no solamente abarca cuidar a los enfermos, ¿no? Sino también a todas estas personas que tienen alguna discapacidad y vaya, sobre todo a las personas que tienen alguna discapacidad. En ese sentido,
yo quisiera agregar un comentario que en lo personal me genera bastante molestia y que cuando me pongo a pensar que las personas dicen, es que las personas se empiezan a hartar o se empezaron a hartar de estar encerrados. Es que las personas tarde o temprano tenían que empezar a salir a la calle, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Porque la pandemia siguió un transcurso en el que empezó fuerte, se fue disminuyendo de a poco, no disminuyó totalmente, pero sí al menos hubo una reducción. Y otra vez estamos en una subida exponencial y en una subida que parece no tener fin. La verdad, a mí me preocupa bastante cómo está la situación actualmente por estas personas que se hartaron y que se cansaron de estar encerradas, ¿no? Que alcanzaron como que su máximo. Amigo, amiga o persona que obviamente a lo mejor obviamente y a lo mejor y no nos va a estar escuchando, hay personas y hay personas con discapacidad, hay personas enfermas que dejaron de ir a sus terapias porque cerraron estos centros de atención, dejaron de ir a lugares con los que convivían con otras personas y que eso les ayudaba en gran medida a su salud mental porque la pandemia los orilló a eso. Y a lo mejor se pudieron haber hecho estrategias para que no les afectara tanto a estas personas o lo que quiera, ¿no? Pero desgraciadamente no existieron esas estrategias, se les cerraron estos lugares y también se han visto muy afectadas, pero ¿cómo lo sabemos, no? Nadie les pregunta. Estas personas no tienen muchas veces voz para opinar, simplemente se tienen que quedar en sus lugares viendo cómo el mundo pasa, viendo cómo les quitan todas estas cosas. Y la gente es egoísta, o sea, la gente realmente no le importó, no dejamos de ser nunca egoístas. Muchas personas creyeron que la pandemia nos iba a cambiar radicalmente, que íbamos a empezar a pensar en el otro. Y estamos viendo que no, estamos viendo que los contagios y esta remontada de contagios que tenemos nos están indicando que muchas personas, y la mayoría de las personas, no se pusieron a pensar en el otro, no fueron empáticos ni nada. Y vaya, nada más quería hacer como ese comentario relacionándolo a esta parte que mencionas de los cuidadores. Oye, lo que es Braulio y Daniel, de verdad que me gustaron sus dos comentarios. Ahorita quiero escuchar el SATS. De verdad, sí están tomando muy en cuenta, tienen muy buenas observaciones. Está pasando algo de esa diatriba que tenía entre John Locke y Thomas Hobbes. Entre uno decía que el hombre es bueno por naturaleza y el otro es malo por naturaleza, ¿no? Thomas Hobbes decía que es malo por naturaleza y que era egoísta y ese tipo de cosas. Y oye, cabe resaltar de que por lo menos he visto de que solamente el Estado de México, el gobernador del Mazo, estaba generando algo desde el año 2019, creo que estoy estudiando un poquito más eso, lo que se llama el salario rosa. Eso es algo que se debería replicar en todas las entidades. Yo comprendo de que México es un Estado federal y como es federal, cada política estatal tiene sus propias normativas y se rige por lo que rige el gobernador en cada una de las regiones del país, ¿no? Pero sí se debería como que replicar alguna serie de políticas como el salario rosa en el Estado de México a nivel nacional. Debería ser una política federal y obligatoria para poder ayudar a todas esas personas, no solamente madres de familia y padres de familias que se encuentran en su casa, al 100% de cuidado de esas personas que están. Ahora vamos con la ONG que estaban mencionando Daniel, que se encuentran con discapacidades o capacidades diferentes, dicen algunos, ¿ok? Entonces, yo he estado trabajando en estos últimos 3 meses con una fundación que se llama Amor y Fuerza Lesh Naya. La directora es Gabriela Ponce. Ellos están tratando de conseguir, Lesh Naya es un síndrome que pertenece a las enfermedades raras, en el cual todavía no es reconocida aquí en México. Y dentro de la fundación ha estado tratando de conseguir una gran cantidad de niños. Estadísticamente, ese síndrome le dan por cada 1.000.000 de habitantes de 2 a 3 o 4 personas. Entonces, si hay aquí en México, por ejemplo, hay 130 millones de habitantes, aproximadamente debe haber como 300 niños con ese síndrome y no se le está dando el cuidado que se merecen. Un niño con ese tipo de síndrome, Lesh Naya, por ejemplo, necesita el cuidado del 100% de su padre, del adulto, de la persona responsable de esa persona que está pendiente de esa discapacidad. Entonces, si no hay una política estatal
no solamente es Leishmania, hay más de 2000 enfermedades raras. Pero la Leishmania es la que yo he estado conociendo un poco más y me he dado cuenta de que es una enfermedad, un síndrome en el cual tú tienes que estar al 100% con esa persona y el cuidado, los medicamentos, todo lo que conlleva el tratamiento de esas personas es altamente costoso. Imagínate que hay una persona de clase media o clase baja, ¿verdad? En el cual que se encuentra en situación de pobreza y tiene un niño con ese tipo de características, con ese síndrome. ¿Cómo va a ser para cuidarlo? Si hay pastillas que cuestan 500 pesos, solamente una caja de pastillas cuesta 500 pesos. ¿Qué políticas pueden haber? Ojo, hemos estado en reuniones en el cual, si las personas que nos estén escuchando puedan replicar eso, existe algo que se llama dentro del IMSS, si no me equivoco, es la institución, que se llama, hay un seguro que le dan a las madres, que es el seguro de madre del hogar, si no me equivoco. Pueden solicitarlo y las personas que no estén aseguradas pueden solicitar ese seguro y tengo entendido que se los dan. Ojo, nosotros vamos a tratar de establecer para el año 2021 una serie de políticas para poder tratar de conseguir 100 niños que sufren ese síndrome y que es algo que verdaderamente la pandemia ha hecho que durante este año no se pueda seguir trabajando y seguir replicando el mensaje para poder conseguir a esos niños con ese síndrome de Leishmania y que se pueda tratar de ayudarlos porque realmente necesitan ayuda. No solamente los padres, ahí vamos con el tema, no solamente los niños, ahí vamos con el tema de los padres, la psicología. O sea, un padre que le nace un niño con ese síndrome, te puedes imaginar, y aparte la pandemia que te limita a poder trabajar y desenvolverte laboralmente, o sea, todo lo que te limita, todo eso, o sea, es algo muy psicológico que afecta y que se debería generar una serie de políticas, como lo dije anteriormente, no solo federal, sino estatal y local para poder ayudar a esas personas, porque para eso están esos entes gubernamentales, ¿no? Entonces, quería hacer mi comentario entre lo que mencionó Braulio y lo que dijo Daniel. Era hasta allí. Ahora que mencionas, Perdón, antes de que se pierda lo del salario rosa, me parece muy importante hacer este comentario. Discúlpame, Saxon. Zaira Cedillo es una chica que está ahorita en un proyecto que se llama ¿Qué pasa Ecatepec? Y apenas ella sacó una especie como de investigación mini documental, en la que retrata lo negro del salario rosa. O sea, a pesar de que nos pudieran parecer como que políticas públicas muy interesantes o muy buenas y que pudiéramos decir, no, es que Alfredo del Mazo sí le está echando ganas, ¿no? Con esta parte de los cuidadores y demás. Al menos lo que esta página de ¿Qué pasa Ecatepec? Los invito a ver el video y próximamente tendremos una entrevista con una de las participantes de esta página que comento es esta Zaira Cedillo. Nos iba a acompañar originalmente hoy, por diversas cuestiones ya no nos pudo acompañar. Ella comenta que es realmente muy escabrosa esta parte del salario rosa, entonces tampoco como que confiarnos o creernos todas estas políticas públicas, ¿no? También ver o intentar ver, ¿no? Con desconfianza a veces estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que se oculta detrás? Si tengo algún conocido, ¿no? Preguntarle cómo están manejando esta cuestión y demás. Solamente quería hacer el comentario súper rápido para que no se fuera a perder y para hacer como que ese énfasis, ¿no? En que a pesar de que pudiera aparentar ser una política rosa, haciendo como que esta, paradoja, no necesariamente lo es. Entonces, ese era el comentario. Perdón, Saxton, adelante. sí, bueno, primero para comentar rápido lo que mencionas, claramente son las viejas tácticas priistas de utilizar los programas sociales como materia electoral. Es algo regular, sin embargo, creo que la idea, por lo menos del concepto, es bastante buena y habría que analizarla, cómo se puede implementar de una manera en la que sea funcional sin tener que recurrir o sin que se pueda robar para X términos, ¿no? Mencionaba Braulio lo que ocurrió en el desempleo en México, ¿no? Lo que está pasando con las mujeres en todo México, las pérdidas de empleo. Hay un estudio de la CEPAL que menciona que, en primera, el 93% de trabajos en el hogar o domésticos son tomados por mujeres, básicamente.
y que gracias a esta pandemia, el 70% de estas trabajadoras quedaron sin empleo. En México tenemos una larga historia diría yo, desatender las obligaciones con las trabajadoras domésticas, principalmente a las que se les paga un sueldo bastante miserable y que no tienen prestaciones. Hasta hace poco se comenzaron a implementar leyes para regularizar su función, para, digamos, presionar a que las personas les den seguro, les den prestaciones, el aguinaldo, todo eso. Pero hasta hace muy poco, realmente es una deuda histórica en México. Y regresamos a lo mismo. El hecho de que en México tan alto número de personas que se dediquen a cuidar al hogar, no solamente como un trabajo como tal, ¿no? En un lugar aparte de tu casa, sino en tu misma casa, habla mucho de la cultura machista en la que nos hemos visto inmersas e inmersos todos, ¿no? Ahora bien, es claro que mencionabas lo que decía Hobbes y Locke, Carlos. Me recordaste lo que llegó a comentar Adam Smith, de que sí, el hombre es egoísta, pero su egoísmo es funcional a la sociedad y gracias a este egoísmo es que se hacen cosas buenas por los demás para obtener, una, la satisfacción de hacer cosas buenas por los demás y dos, algo a cambio. Ya vimos que esto es mentira, que, que no se ha dado, por lo menos en México. No hay una actitud general de la sociedad en la que se pretenda minimizar el impacto de esta pandemia para las personas menos favorecidas, no solo económicas, sino inclusive, diría yo, psicológicamente, personas que se han visto, y físicamente, ¿no? Que se han visto obligadas a encerrarse peor de lo que ya estaban, como dice Daniel, cortar sus terapias de tajo, ¿no? Por esta situación, ya que la realidad es que México es un país que no tiene la infraestructura necesaria para enfrentar esto que estamos enfrentando. Se está haciendo, creo que un trabajo decente con lo que hay, pero no es suficiente y no lo va a hacer porque no hay en primera el dinero suficiente para eso, en segunda no hay una cultura preparada para atender esto. Y sí, por ejemplo, mencionaba hoy López Gatell en una entrevista con Marta de Baile, que no disfruto de sus contenidos, quiero aclarar, pero me apareció en YouTube. Menciona que, según un estudio de la OMS, México es de los países con mayor uso de cubrebocas. Increíble, ¿no? Yo igual me sorprendí. Pero aquí viene lo mismo. Utilizan mal el cubrebocas, lo utilizan para ir a fiestas. Yo les pregunto aquí al auditorio, ¿creen que sirva usar un cubrebocas en una fiesta en donde vas a quitártelo para ingerir bebidas o alimentos? ¿Creen que de alguna manera te serviría usar cubrebocas 5 minutos para el resto de la noche no usarlos? Yo creo que es bastante ridículo y va más hacia este problema que tenemos de uno, educación, de dos, el mal ejemplo de los gobernantes que se ha dado históricamente, las pésimas políticas públicas en cuanto a cultura y el egoísmo. El egoísmo que se ha ido potenciando gracias a la falta de oportunidades en este país, ¿no? En donde literal vemos una única salida para subir a un estrato económico más alto y todos nos golpeamos para salir, ¿no? Para lograr salir primero o salir, ¿no? Entonces, veo muy complicada la situación y creo que es responsabilidad de los ciudadanos conscientes el tomar cartas en el asunto, ¿no? El gobierno, aunque tenga la intención, no va a poder hacer todo. Vamos a ser realistas. El gobierno en México está atado de manos en muchos sentidos, por lo tanto, considero que es responsabilidad de la ciudadanía el comenzar a fomentar el uso cívico correcto y la empatía, sobre todo la empatía. Oye, Mencionabas que es ridículo y hipócrita, ¿no? Nada más hacer ese comentario, o sea, aparte de ridículo, hipócrita, o sea, no salgas a la calle, pero yo sí salgo y utilizo mi cubrebocas, pero me lo quito, o sea, qué sí, o hipocresía. estás en el metro y te quitas el tapabocas porque ya estás sentado en el vagón, como que no queda tan claro, ¿no? Oye, yo sí quisiera aclarar, mencioné lo del salario rosa, era porque me parecía una muy buena idea, me parece que es una muy buena idea y que se debe replicar esa idea, más no tengo lo que es el contexto o la forma en que se aplica.
Sí me parece una muy buena idea que se debe aplicar a nivel federal en todos sus estados y, o sea, que se debería tomar en cuenta y que se debería replicar. No sé si ha sido favorable o desfavorable, qué se requiere o no se requiere, pero si lo menciono es porque me parece una muy buena idea. No vivo en el Estado de México, si no estuviera viendo realmente qué funciona y qué no funciona de la política y estuviera comentándolo aquí con ustedes sin ningún problema porque no tengo ningún inconveniente en comentarlo, pero bueno, quería dejar eso claro. Me gustó la idea y lo quise comentar. Sí, claro, claro, lo entendí. Ya después que esta Saxo me lo comentó, entendí o capté tu idea respecto a qué te referías. Braulio, por favor, perdón, ya te interrumpimos. Claramente, no, para nada. No, al contrario, bastante favorable para el diálogo, poder recibir estas aportaciones. La verdad es que lo han señalado muy puntual y sobre todo que la pandemia pues trajo a realce estas fragmentaciones de la sociedad tan claras, pero estábamos tan enajenados en el devenir social, en el devenir cotidiano, que no nos permitimos observarlas hasta este punto, hasta que ya estamos fragmentados, hasta que ya no hay camillas, hasta que ya se nos murieron algunos familiares. Y desafortunadamente, y yo lo señalo, por más que continúe esta pandemia, por más que continúe el crecimiento, descarto que como sociedad podamos entenderlo, porque es más complejo que lo que está sucediendo actualmente, los lapsos que van a suceder en los siguientes meses, son más complejos entenderlos en el presente que poder visualizar el futuro y las acciones que están generando ese futuro. Espero que lo hayan entendido. Entonces, pues sí, es desafortunado que el sistema de salud de México sea un mal chiste, porque lo es, producto de todas las administraciones pasadas. Desafortunado es que no nos hemos permitido como ciudadanos manifestarnos al respecto de todas estas malas políticas públicas, porque al menos mencionamos políticas públicas y cuando mencionaron ustedes a Smith sobre el egoísmo, pues yo relaciono que toda política pública va pegada a una política monetaria y toda política monetaria va pegada a un ejercicio del Estado, de una forma de estructura de gobierno. Y para mí lo único interesante del Estado es el concepto de democracia, que me parece muy acertado, pero no finalizado ni profundizado por nosotros los ciudadanos que somos los que construimos la democracia. Entonces queda eso. Estamos en el momento exacto para señalar los errores que tuvieron nuestros padres, que no se permitieron manifestarse a todas esas malas situaciones que estaban teniendo, y estamos en el momento exacto para enseñarle a nuestros hijos que es necesario como ciudadanos entender cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, entender el contexto, nuestra sociedad, ser más racionales y sobre todo, como último punto, actuar ante ella. Eso es lo que yo quiero señalar. Yo quisiera terminar mis intervenciones respecto a este tema de la pandemia en México. Me parece que, como siempre, uno de los problemas del programa es que es muy poco tiempo para lo extenso que puede llegar a ser el tema. En este caso, pues ya nos está empezando a comer el tiempo y para dar todavía un poco de lectura a los comentarios, retroalimentarlos y demás, quiero cerrar diciendo que para mí una de las... vaya, es como esta paradoja de lo que comentaba Saxton, que es uno de los países en los que más se utiliza el cubrebocas, siendo que no fue una medida obligatoria. Y para mí, una de las mejores estrategias que implementó el gobierno y la Secretaría de Salud fue no hacer obligatorio el uso del cubrebocas, no solamente por la gran cantidad de basura que se hubiera generado, sino porque esto hubiera dado una sensación de falsa seguridad y hubiera hecho que más personas hubieran salido a la calle diciendo es que ya tengo mi cubrebocas, porque vayan, muchas personas entienden que el cubrebocas no es una barrera totalmente de protección, porque el virus también puede entrar por los ojos. Entonces, en ese sentido, a lo mejor hubiera habido, a lo mejor, ¿no? Son meras suposiciones, más personas sintiéndose seguras con el cubrebocas, la cantidad enorme de basura y también muchas personas que no lo saben usar adecuadamente. Entonces, si no lo sabes usar adecuadamente, en última instancia sirve para maldita la cosa. O sea, simplemente es un gasto, simplemente es algo que va a generar basura y simplemente es algo que no te va a proteger y que va a hacer que contagies o que te contagies, o que te contagien, perdón. Sí, que te contagies o que tú contagies. Entonces, en ese sentido, pues me parece que creo que acertaron, a lo mejor y sin querer, en no volverlo obligatorio. Y también me parece que
hacer del cubrebocas el discurso político por excelencia es algo que a mí, la verdad, lo veo y me saca canas verdes. No sé si sea la expresión correcta, porque la hipocresía que hay es enorme. En los medios de comunicación, todo el tiempo te están diciendo usa cubrebocas y usa cubrebocas. Pero apenas esta semana se vieron las fotos de una fiesta de Azteca Noticias. Sí, en la que, vaya, los principales que te estaban promoviendo que uso de cubrebocas y demás, y ahí estaban, ¿no? Como si nada. Entonces, esos mismos que satanizaron tanto a Noroña, ¿no? Es que Noroña es un irresponsable y por hablar a tantos metros alejados de los otros funcionarios del INE, ¿no? Sin cubrebocas. Entonces, esta hipocresía, este discurso político con el cubrebocas y demás, me parece que también es algo de lo más destacado de la pandemia en lo que fue México. Con eso quisiera cerrar. Vale, yo de verdad, bueno, habría que haber puesto en contexto desde un principio lo de la pandemia, cuándo llegó, realmente llegó a México o cuándo se comenzó a propagar desde China de la pandemia. El COVID-19 se llama COVID-19 porque comenzó el coronavirus, se comenzó a propagar en el 2019. Pero esta pandemia era algo que ya se estaba hablando del coronavirus, del SARS-2, se estaba hablando del 2015. Muchos medios de comunicación internacionales como RAI, la televisora italiana, estuvieron comentando en el 2015 que se estaba manipulando una cepa del virus coronavirus y se estaba llenando con una proteína nueva para poder contagiar a una persona a otra y no necesariamente necesitar inocular ese virus en un animal para que después pase en humano. Y bueno, ya vimos como que después que se propagó el virus en China, no fue claro la política de China cuando se estuvo comenzando a propagar el virus allá en su territorio. No lo dijeron al mundo como tal. Se pasó a destiempo, se comenzó a conocer los casos en enero, febrero, y vamos a estar claros, miles de vuelos internacionales salen de China y aquí en México también reciben miles de vuelos internacionales. Me parece un grosso error por parte del gobierno chino no ser sinceros y claros desde un principio porque se hubiera evitado miles y miles de muertes desde un principio si hubieran sido claros. No fue claro y bueno, vamos a estar claros que aquí hay, por lo menos México, la Ciudad de México y el Estado de México, que es donde hay una gran cantidad de personas y llegan una gran cantidad de vuelos, no hubo tampoco una política seria en los aeropuertos para prevenir eso porque no había claridad del virus y eso sí hay que resaltarlo. O sea, ningún país latinoamericano, ningún país europeo, ni siquiera Estados Unidos ni Canadá tenía claro lo que podría pasar con ese virus, claro con la cantidad de fallecimientos, claridad con la cantidad de contagios y de verdad como que existe una responsabilidad internacional por el gobierno de China, eso sí yo lo veo, que debería ser como que penalizado. De verdad, el mundo debería penalizar un poco a China por no haber sido claro desde un principio con lo que fue la propagación del virus. Ya veremos qué pasará el próximo año. Estoy claro que por lo menos aquí en México, en el día de hoy se había supuestamente comenzado otra vez a activarse el semáforo rojo y todos los comercios necesariamente deberían estar cerrados, pero no fue así. Por lo menos yo vivo en Azcapotzalco y todo estaba abierto. No sé, no estuve visitando otros sectores. Bueno, estuve por la estación del metro normal. Había muchos comercios, muchos locales, muchas quincallitas, muchos locales pequeños abiertos, barberías, había todo lo que zapaterías, habían todo lo que supuestamente debería estar cerrado, estaba abierto. Comprendo perfectamente, como estuvimos hablando antes que comenzáramos este conversatorio, que las personas necesitan trabajar. Estuvieron muchos locales cerrados durante mucho tiempo y que no hubo una política para poder ayudar a esos pequeños y medianos empresarios. Pero también los empresarios, esos pequeños comerciantes también deben como que tomar medidas extremas de seguridad si van a seguir abiertos o no. Los tianguis estaban llenos hoy. Hay un tianguis que se pone los sábados aquí en Azcapotzalco y un tianguis que se pone los domingos. Vamos a ver cómo va a ser eso el día de mañana, si se van a poner o no se van a poner. Si las personas usan correctamente el cubrebocas, ya sabemos que no lo usan correctamente la mayoría. La mayoría lo utiliza por debajo de la nariz.
tampoco utilizan lentes para poder, o una careta para poder evitar el contagio por medio de los ojos. De verdad que debería haber un poquito más de conciencia social, un poquito más de conciencia ciudadana. Es parte de esa enseñanza y esa falta de valores también que tenemos nosotros, y el egoísmo que estaba hablando Saxton hace rato, que de verdad existe. Por mucho que se utilicen, la mayoría de los mexicanos utilizan el cubrebocas, existe un egoísmo como que yo no me contagio, los demás no se van a contagiar, o si yo me contagio, que chingue su madre, como dicen muchos por ahí, me disculpen la expresión, y que se contagie todos los demás. Existe también ese egoísmo, y que verdaderamente esperemos que lo que estamos haciendo nosotros aquí se replique y que pueda mejorar esa serie de políticas o esa serie de enseñanzas que nosotros mismos con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares aquí en México y afuera puedan también ser partes y garantes de ese cuidado personal, que mientras nos cuidemos nosotros, nos cuidamos a nuestros familiares. Y bueno, hasta aquí va mi intervención. Concretamente, y esto nos llevaría a señalar que, o al menos yo lo considero, hay algunas personas que siendo diciembre, después de ya tanto tiempo de confinamiento, tú les preguntas qué es el SARS-CoV o qué es la COVID, y ellos saben perfectamente que es una pandemia. Hay algunas personas que todavía, muy cínicamente dicen que no existe, pero como tal no han investigado ni se han dado el tiempo de entender qué es el coronavirus. Yo creo que eso es necesario hacerlo para que entendamos a qué nos estamos afrontando. Como bien lo mencionan ustedes, pues ya queda un trasfondo muy social que sí afecta, un egoísmo que sí afecta, una sociedad también manchada que sí afecta, decisiones que se tomaron y que tal vez pueden ser señaladas negativamente o positivamente. Podemos señalar de por qué tanto tiempo el presidente se tardó en portar un cubrebocas, ya hasta hace unos días ya por fin subió una foto portando cubrebocas, lo mismo que López-Gatell, lo podemos señalar, pero también debemos ser conscientes de que no optamos, bueno, no lo por mí, pero sí por algunas personas, no optaron las medidas necesarias, no se informaron, no le dieron la importancia necesaria, pero también está el lado empático en el que sí, pues hay que salir a trabajar, hay gente que vive día a día, gente que solamente se preocupa por qué va a comer mañana, y creo que eso responde mucho al por qué no tenemos información sobre educación financiera, información sobre educación en salud mental, porque como personajes, como personas en clase baja, porque yo al menos considero que no existe ni la clase media, es más, yo considero que no existen las clases, solamente son ricos y pobres, y muchos somos pobres. No tenemos el tiempo para darnos y entender salud mental, educación financiera, porque solamente empezábamos en qué íbamos a comer el día de mañana. Entonces, ser más empáticos como sociedad, y como ustedes que nos están viendo y que nos brindan el tiempo para poder explicarles lo que nosotros entendemos y que les gusta informarse más, pues yo creo que platíquenlo en casa, no vayan a posadas ahorita, mantengan cuidándose, porque es necesario, porque queremos seguir queremos ir viéndolo, sintonizando estos espacios de convivencia y de diálogo, pero sobre todo porque debemos sacar lo mejor. Y aunque en este tiempo que acostumbramos a acercarnos tanto, yo al menos que les digo, soy de Oaxaca, no tuve el tiempo o la oportunidad de ir a mi rancho, y pues sí se extraña, se siente uno raro, pero se entiende que es porque no queremos contagiar a ningún familiar, no queremos contagiar a nadie en el autobús. Somos conscientes de esto, que desafortunadamente es lo más duro en la vida y es lo más real, que es la salud, porque podemos ponernos muy metafísicos, pero cuando uno pierde su espacio aquí en la vida, cuando uno pierde la vida como tal, pues de qué podemos seguir platicando, ¿no? Entonces sí, quédense en casa, cuídense mucho y pues sintonicen el siguiente sábado. Zach. Sí, Igual, bueno. cuando termines tu intervención, nos ayudas con la lectura de comentarios, porfi. Sí, sí. Bueno, yo quería mencionar algo rápido, igual como una especie de comentario directamente a ti que nos estás escuchando como audiencia. Menciona el guionista de Hollywood, Charlie Kaufman, que los medios de comunicación nos han hecho creer que la vida es como una película, y que en esta película tú eres el protagonista, ¿no? Tú eres esta persona sobre la que gira el mundo. Que a ti no te pasará nada malo, puesto al final todo se arreglará.
eres el protagonista al fin y al cabo, ¿no? A ningún protagonista lo matan, ¿no? Harry Potter no murió y demás personajes. Pero la vida no es así. No eres el protagonista. Te puedes morir, las peores cosas te pueden ocurrir a ti o a tus familiares. No estás exento. Mucha gente cree eso, ¿no? Que a mí no me va a pasar. Y está muy seguro de eso. Y yo creo que gracias a esto es que muchas personas actúan de esta manera, ¿no? Porque muchas personas sí son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Se ven las clases altas, ¿no? Que últimamente se exhiben en demasía por medio de Instagram, ¿no? Lo que llamamos whitexicans ahora. Se exhiben haciendo lo mismo que verías en un tianguis, ¿no? Amontonándose, reuniéndose de manera irresponsable, sin usar cubrebocas o usándolo, pero de manera ridícula, ¿no? Como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, aquí vale pensar por qué esto es así. Yo creo que debemos de quitarnos esta idea fantasiosa de que somos protagonistas de algo. No es así, el mundo va a seguir girando cuando alguien de nosotros falte, cuando tú faltes, cuando tu familia falte, así es la vida. Por lo tanto, hay que ser más conscientes de la realidad. Eso sería el llamado que hago antes de cerrar. Y otra cosa que creo que faltó mencionar es que vivimos un fenómeno, una pandemia que va al unísono con esta del coronavirus, que es la pandemia de la información falsa, ¿no? La infodemia, le dicen. No solo en redes sociales, que es un lugar que no está 100% regulado y se puede entender que esto ocurra. Lo vemos en medios tradicionales que supuestamente tienen oficinas enteras que se dedican a, 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 a evitar que haya estas noticias falsas, ¿no? Creo que perdimos la señal. Con obviamente tintes políticos, Sí. ¿no? Yo creo que en Argentina, en España y en México ¿escucha? Ah, ok. Bueno, yo creo que la oposición en México, España y Argentina ha demostrado lo vil que puede paranoia en la sociedad. Estamos teniendo un poco de fallas con tu conexión, Saxton. Entonces, Sí, un poquito. Braulio, Sigue ¿me ahí. puedes ayudar entonces Sigue con allí. la lectura? Ahí está. Ya lo escuchamos, Zach. Sí, aquí está. Ok, creo que ahora Sí, estuvo si fallando quieres algo. retomar con lo internet, último de pues ya para comentario. rápido y ojalá y no se vaya otra vez. Mencionar esto, que sí, insisto, la oposición política en México, España y Argentina ha demostrado que no tienen conciencia social, que no les interesa a la población. La infodemia es parte de esto. Bueno, adelante, Braulio. Si no, Qué de todo, desafortunado. en Sí, la es semana- bastante, muy interesante lo que está señalando Zach. Me parece muy interesante. Ojalá que, sí, en el transcurso de la semana subiremos a lo mejor alguna infografía al respecto. Sí, o igual tu mismo comentario, ¿no? Ya que lo grabemos o algo así y ya lo subimos como tal directo. Adelante, Braulio. Bueno, entonces, yo nada más iba a señalar un quote, una paráfrasis que me gusta mucho, sobre que la vida es indiferente. La vida es mientras nosotros intentamos ser. Y me parece muy interesante porque es cierto, o sea, esta idea de que si nosotros somos buenos, la vida va a ser buena con nosotros, pues está descartada. Igual si somos malos, tampoco va a ser malos la vida con nosotros. Lo que sí es cómo nosotros construimos la vida y cómo nosotros vamos a vivir en ella. Entonces, si somos malos, vamos a vivir con ello pues toda nuestra existencia. Y si somos buenos, pues qué refrescante el serlo. Entonces vamos a leer los comentarios. Tenemos a Vicel Melo que dice, muy importante el tema de cuidados. Necesario visualizar esta problemática y la urgente corresponsabilidad de todas y todos. Muy cierto lo que mencionaba en la noticia que puse sobre el tema, yo creo que ya no se mencionó, pero el sistema de cuidados como tal institucionalmente menciona no solamente a personas con enfermedad, sino también
mayores de 63 años o personas de 0 a 3 años que necesitan estos cuidados. Entonces, pues sí, muy interesante lo que nos comparte. Frida Bautista dice, hay personas que están trabajando el doble de su jornada normal. Aún así, su sueldo se ha visto afectado ya que solo les pagan la mitad. Completamente de acuerdo. Inclusive, y un problema que también estuvimos viendo, ¿no? Mucho durante la pandemia, que hubo muchas quejas en redes sociales de personas que se quejaban, ¿no? Porque nada más le estaban pagando la mitad, algunas justificadamente porque sus ingresos se estaban viendo afectados y nada más podían pagar la mitad, y otras grandes empresas porque deliberadamente, ¿no? Nada más querían pagarles la mitad. Perdón que te haya interrumpido, Braulio. No, sin problema. Lo que sí quería señalar es que al menos un 54, si es que tengo bien el dato, de porcentaje es de comercio informal en México. Entonces, no hay un respaldo de parte del Estado, y ellos ¿a dónde pueden ir pues sí, a manifestar este enojo, manifestar pues esta situación de que no tienen salarios o que no le están pagando adecuadamente? No tienen posibilidades ni opciones. Es trágico, al menos señalarlo. Frida Bautista nos señala de nuevo, todo esto gracias al desempleo de la pandemia. Sí, la pandemia, desafortunadamente, el primer trimestre del 2019, perdimos alrededor de 116,000 empleos, y si no me equivoco. Luisa Rivas nos menciona, la pandemia ha sacado a relucir muchas cosas, de las más nefastas, el egoísmo y la falta de empatía de la gente, mucha falta de responsabilidad. Concretamente es cierto, lo mencionaba Zach, lo mencionaba Carlos. Muy triste que salgan a realce estas situaciones, pero muy real, bastante real. Hasta el momento son los comentarios que me aparecen. Yo quisiera agradecerles a todos por estar aquí con nosotros, agradecerles tiempo, ya tenemos un ratito de estar hablando con ustedes, y bueno, también agradecerle a Carlos que se haya brindado el espacio de poder compartir estas puntualidades que son muy necesarias para nosotros los jóvenes y también para las personas que se brindan el tiempo de vernos. Chicos, ¿comentarios? Nada más, bueno, Saxon, por mi parte, gracias. Sí. Bueno, creo que seguimos teniendo problemas en cuanto a... nada, desafortunado. Bueno, por mi parte, muchachos, de verdad, gracias. Gracias a ti, Carlos, de verdad, me pareció muy buena conversación, fue muy ameno todo, de verdad, espero compartir con ustedes una próxima oportunidad. Algo que sí quiero dejar como último mensaje es que la pandemia no nos afecta a todos por igual. Las personas que tienen mucho más riqueza económica o están mejor posicionadas, no les afecta tanto como una persona que se encuentra menos favorecida económicamente y que realmente no tiene para poder o comer muy bien para estar bien su sistema inmunológico, o no tiene para comprarse los medicamentos necesarios para poder sobrellevar lo que es el coronavirus. Entonces, la pandemia como tal no nos afecta a todos por igual, a todos nos afecta totalmente distinto, y por eso muchas personas necesitan salir necesitan salir a su chamba, a salir a trabajar, porque como lo mencionó Braulio anteriormente, viven de día a día. Entonces, de verdad, bueno, esa es mi última intervención, y agradecido de verdad por esta invitación que me hicieron en la noche de hoy. Gracias a ti, Carlos, y pues vaya, con esto despedimos el programa. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que compartan nuestros contenidos y los clips que subimos a lo largo de toda la semana. Gracias, Braulio, gracias, Saxton. Nos despedimos y nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Política en 18.